Se les saluda a quienes hablan a continuación, Briceño Luis Pérez Adriano y en este momento Velázquez Adriano, y somos estudiantes del primer año de Medicina de la Universidad de los Andes. Y vamos a dar continuación a nuestro proyecto de investigación, Incidencias del bajo peso en neonatos nacidos a término durante el primer trimestre del año 2020, en el maternal Ejido, municipio de Campolis, del estado Mérida y sus posibles consecuencias a corto y mediano plazo. El bajo peso al nacer sigue siendo un problema significativo en la salud pública en todo el mundo y está asociado a una serie de consecuencias a corto y largo plazo. Y se estima aproximadamente que del 15 al 20% de los niños nacidos a nivel mundial presenten bajo peso. Esto es alarmante ya que la vida, especialmente sus primeros meses, llega a ser un periodo de crecimiento con distintos ritmos de velocidad. Dentro del capítulo 1 del problema encontramos que todo esto va a meritar un abordaje que permita al ser humano la metodología correcta para reconocer su estado actual de salud o de enfermedad. Aquí entra el peso. El peso al nacer es un factor que determina el adecuado desarrollo y crecimiento pensando en el bienestar del sujeto a posterior. Encontramos el peso normal y el peso bajo que van a dar calidad o posibles consecuencias en la vida a corto y largo plazo y van a ver afectadas la adaptación social del sujeto. Dentro de los objetivos, tenemos el objetivo general que va a describir la incidencia del bajo peso en los neonatos nacidos a término durante el primer trimestre del año 2020 en el maternal Ejido, municipio de Campolis, del estado Mérida, Venezuela, y sus posibles consecuencias a corto y mediano plazo. Sus objetivos específicos se van a centrar en cuantificar a los neonatos de este centro de salud, en asociar el bajo peso al nacer entre las semanas gestacionales. El tercero sería contrastar el bajo peso al nacer de cada mes. Y por último, identificar las posibles consecuencias de estos neonatos que tengan bajo peso en el nacimiento. Como justificación tendremos que esto va a ser un problema mundial que va a bajar la calidad de vida, va a ser un indicador de fallas que impide el desarrollo a lo largo de la vida del nuevo neonato y va a ver afectada la atención adecuada de este sujeto. Capítulo 2, marco teórico. Encontramos los antecedentes, primeramente. Dentro del primer antecedente es un estudio de los autores Rebollar, Ávila y Gutiérrez, y su objetivo fue identificar los factores de riesgo asociados con las condiciones maternas y el peso del neonato. Como segundo tenemos a Castilla, García y Rivera, que evaluaron los índices antropométricos y bioquímicos de neonatos de bajo peso. Y por último, Rojas, que estudió la asociación de la ganancia del peso gestacional con el estado nutricional del neonato. Como las bases teóricas tendremos que la antropometría estudia las medidas del hombre y sus dimensiones. Dentro de la medicina será una técnica incruenta, poco costosa, portátil y aplicable para todos. Y se utiliza en la pediatría como la evaluación del crecimiento y del desarrollo físico. El bajo peso al nacer sería la primera medida a observar, en este caso el peso, y se considera bajo a partir de 2.500 gramos hacia abajo. Este va a desarrollar posibles consecuencias como la hipertensión arterial, la discapacidad intelectual, la diabetes, quizás hemorragias y complicaciones neurológicas. Dentro del capítulo 4, que sería el marco metodológico, encontramos un enfoque de la investigación netamente cuantitativa. El tipo de investigación sería descriptiva y nuestro diseño documental. Dentro del cuadro de variables tenemos la variable peso, que es cuantitativa, continua, de escala de intervalo, el primer trimestre del año, que sería cualitativa, politómica y ordinal, y la semana gestacional sería cualitativa, politómica y ordinal. Dentro de la población y muestra tomamos como población a 167 neonatos registrados durante el primer trimestre y como muestra específicamente entraron 166 de estos neonatos. Dentro de la técnica de datos tenemos que sería la revisión de los documentos que fueron proporcionados por el centro de salud
y el instrumento o la modalidad que usamos fue estos mismos registros y cuadros de los datos administrados. Como análisis de datos, tenemos que fueron los análisis de los documentos ya administrados por el Centro Maternal Elegido. Capítulo 4. Resultados y discusión. En este segmento del video vamos a exponer de manera clara cómo fue que representamos los datos adquiridos en el Centro de Salud Maternal de Ejido a través de tablas y gráficos. En la tabla número 1 tenemos todos los datos que recogimos en cuanto al peso al nacer de los neonatos nacidos a término durante el primer trimestre del año 2020, que comprende peso desde los 2.100 gramos hasta los 4.738, donde podemos ver que resalta el número de clase 5, que tiene una frecuencia de 45 individuos de los 164 en estudio, que comprenden peso desde los 2.911,5 gramos a 3.114,5 gramos, que daría un total de 27,4%. Como se expresa en el gráfico número 1, se puede evidenciar que este es el porcentaje que más va a resaltar. Con ello podemos inferir en que la mayoría de los individuos objeto en estudio no van a presentar problemas a corto y a largo plazo y que la madre tuvo un buen desenvolvimiento en su embarazo, en su gestación. La tabla 2 expresa el tipo de peso de los neonatos nacidos en el primer trimestre del año 2020. Como podemos evidenciar, con bajo peso o hipotrófico solo hubo 8 de los individuos en estudio de los 164, que sería un 4,9% si lo observamos en el gráfico 2. Con peso adecuado o eutróficos tuvimos 147 individuos, que daría un 89,6%, y con alto peso hipertrófico solo 9 individuos, 5,5%. Gracias a esto podemos inferir en que los neonatos nacidos a término en estos 3 meses del año 2020 tuvieron un buen desenvolvimiento en su embarazo. Las madres no van a presentar problemas a corto y a largo plazo como la sepsis, como hipertensión, obesidad, enfermedades coronarias o discapacidades intelectuales. Daría un buen dato en cuanto a la atención dada a la embarazada en este centro de salud. También tenemos en la tabla número 3 la relación entre el primer trimestre del año 2020 y el bajo peso al nacer de los neonatos en el Centro de Salud Maternal de Ejido, donde podemos ver que de los 8 individuos en total con bajo peso, solo 4 nacieron en enero, que sería un 60%, en febrero 3, un 37,50%, y en marzo solo un individuo, que sería 0,5%. Y por último, en la tabla 4, vamos a exponer la relación entre el bajo peso y la semana de gestación de los recién nacidos en el primer trimestre del año 2020. Como se puede observar, el bajo peso se manifiesta mayormente en los neonatos nacidos término temprano, es decir, aquellos nacidos entre las 37 y 38 semanas de gestación. Los recién nacidos a término solo obtuvieron un 13% de bajo peso al nacer, como se puede observar en la gráfica. Y los neonatos nacidos tarde, con más de 42 semanas de gestación, no presentaron bajo peso al momento del nacimiento. Como discusión, vamos a plantear la relación existente entre los antecedentes que habíamos buscado para esta investigación y los resultados obtenidos en la misma. Como primer antecedente teníamos la malnutrición de la madre y el bajo peso neonatal, la relación entre estas. Aunque fue extenso el porcentaje de bajo peso neonatal, en la investigación destacó el poco desenvolvimiento del neonato, a diferencia de esta investigación en la que fue menor porcentaje de bajo peso al nacer, con un 4,9%. La segunda investigación fue enfocada en la nutrición enteral y parenteral de los neonatos nacidos a término con bajo peso al nacer. Afirma la idea de esta investigación en curso que señala las consecuencias del bajo peso al nacer a corto y a largo plazo. Y por tercer antecedente teníamos a la economía comparada con el bajo peso al nacer. Tomando en cuenta ambas investigaciones, 25% del bajo peso al nacer que arroja a nivel mundial y 4,9% que se demuestra en esta investigación en el Centro de Salud Maternal de Ejido, es notorio que la última se encuentra en bajo porcentaje, quizá por la frecuencia en que evalúan a la madre en su etapa gestacional, evitando mayor bajo peso al nacer. Continuando con el capítulo 5, donde hablaremos sobre las conclusiones y recomendaciones de este proyecto,
Cabe destacar que el nacimiento, conocido como el momento donde termina el proceso de gestación y emerge un nuevo ser vivo a la Tierra, es necesario que sea de la manera más propicia, sin inconvenientes, y que el futuro de la nueva vida sea favorable en todos los sentidos. En este ámbito podemos concluir o decir que las medidas antropométricas darán una guía o señal del estado actual del neonato. Conocerla fue el principal objetivo de la investigación en el Centro de Salud Maternal Ejido, haciendo enfoque en el peso al nacer. Es importante decir que el bajo peso al nacer llega a ser el mayor conflicto o indicio de la enfermedad del neonato a corto o largo plazo. Es por ello que la reducción del bajo peso también forma una vital contribución a la disminución de la morbilidad infantil, dentro de los objetivos a desarrollar en un milenio. Esta investigación, centrada en contabilizar cantidades exactas de los neonatos de bajo peso al nacimiento, se determina contraria a los porcentajes esperados y comparados con otros centros neonatales, debido a que el 4.9% de los nacimientos del primer trimestre de 2020 fue de neonatos de bajo peso y lo frecuente, según investigaciones previas, de 20%. Es decir, que esta estadística es favorable para este centro de salud. En conclusión, también se encontró métodos efectivos de control durante la gestación de la madre, que permiten menores porcentajes de bajo peso neonatal. Al conocer las características de la población, encontramos deficientes condiciones socioeconómicas reveladas por la procedencia y residencia, falta de estabilidad familiar, antecedentes familiares severos, hipertensión arterial y diabetes patológicas personales y difíciles, aborto e hipertensión. Es decir, que estamos ante una entidad donde hay un entorno de deterioro ambiental, familiar, personal y patologías propias del embarazo que ponen en serio peligro la vida del ser gestado y su oportuno desarrollo. Al final todo dependerá del carácter con el que el padre directamente se ve involucrado con la nueva vida, además de la responsabilidad del Estado, que debe buscar el beneficio del ciudadano y del centro de salud, que facilitará ayuda y guía para enriquecer la nueva vida, como también el conocimiento de los padres. Siguiendo con el capítulo 5, hablaremos sobre las recomendaciones y en este caso, a fin de reducir la cantidad de neonatos nacidos con bajo peso tanto en el centro de salud maternal Ejido como en toda Venezuela, es necesario que las mujeres embarazadas tengan control médico constantemente, resaltando los chequeos antes del parto y después del nacimiento del bebé, es decir, que debe tener su control pediátrico correspondiente. Paralelamente, los padres necesitan toda la información indispensable del cuidado de la embarazada durante la gestación, específicamente de los primeros meses, que son tan cruciales, ya que de ello dependerá el buen progreso del mismo. Y conjuntamente, el centro de salud y su personal deben asegurarse de tener todos los conocimientos al día sobre la gestación, la embarazada y su alimentación, control en los excesos y consecuencias de ello, entre otros, para así brindar un servicio de calidad y garantizar que las próximas generaciones de niños sean fuertes y sanos. Como podemos ver aquí, se encuentra o podemos apreciar lo que es el cronograma de actividades. Aquí están detalladas cada una de las fechas y actividades que se realizaron para llevar a cabo este proyecto. Por otro lado, también podemos ver aquí en esta diapositiva las referencias bibliográficas donde sacamos la información para desarrollar y sustentar esta información de este proyecto. Y finalmente, podemos aquí apreciar en la parte de los anexos el documento que se presentó en el maternal Ejido, con el cual tuvimos acceso a toda la información que le presentamos durante esta investigación.